Lo que todo emprendedor que desea éxito debe saber y dominar. Las competencias emocionales de los emprendedores exitosos, un curso creado y presentado por Francisco Zen con el patrocinio de Centro de Formación Neurosoft, tujobmatch.com, la Asociación Internacional de Neuromanagement y Neurosoft Consulting. Bienvenidos y gracias por participar. Si trabajas fuertemente en tu negocio, vivirás con comodidad, pero si trabajas fuertemente en ti, harás una fortuna. Jim Rohn. Unas palabras acerca del autor, Francisco Zen. Es presidente de la Asociación Internacional de Neuromanagement, socio fundador y presidente de Neurosoft, rector del Centro de Formación Neurosoft, y experto en inteligencia emocional para emprendedores certificado por Robert K. Cooper, socio fundador del Cooper Strategic Institute. Francisco ha desarrollado el más eficaz cuestionario de medición de competencias emocionales de emprendedores, aplicado por múltiples empresas a nivel internacional, y disponible en exclusiva para los alumnos de este novedoso curso. Hola, mi nombre es Francisco Zen. Gracias y bienvenido al curso de competencias emocionales de los emprendedores. Antes de meterme de lleno en el curso, quisiera revisar contigo hechos concretos, hechos incontrovertibles, estadísticamente incontrovertibles, pero que son importantes para entender el por qué este curso que vamos a iniciar puede ser muy relevante en el proceso del emprendimiento. Primero, tenemos que entender que el 50% de los emprendimientos nuevos no llegan al año y el 90% de los mismos no llega a los 5 años. Es decir, tenemos una tasa de fallo de 90% en 5 años y un altísimo porcentaje para el primer año. Hay muchas razones por las que esto sucede y no nada más en España o en México o en cualquier otro país del mundo, es a nivel internacional. Si analizamos más estadísticas y estudios, resulta que según los estudios, entre el 74 y el 96% de las razones de éxito, tanto de las personas como de las empresas, se encuentran en las competencias emocionales. No es un porcentaje bajo, estamos hablando de por lo menos de las 3/4 para arriba de las razones de éxito están dentro de lo que se engloban como competencias emocionales que son el objeto de este curso. Otro hecho, entre el 9% y el 14% de las personas desarrollan de manera natural por sí solas o fortuita competencias emocionales suficientes para que se les dé el éxito social y económico. Interesante, el 90% de los emprendedores nuevos contratan servicios para los aspectos administrativos, contables y fiscales de su negocio y se forman en hacer planes de negocio, marketing o redes sociales. Competencias que, como ya hemos visto en la estadística anterior, solo proporcionan como máximo el 24% de las razones de éxito. A lo mejor, si analizamos y unimos toda esta información, podemos entender por qué en emprendedores que no se han entrenado en inteligencia emocional, solamente el 10% llega a los 5 años, dado que ese es el porcentaje de personas que desarrollan de manera natural o fortuita competencias emocionales por sí solos. Es decir, si no hacemos algo conscientemente al respecto de nuestras competencias emocionales, pues a lo mejor seguimos engordando la estadística desafortunada y desalentadora que dice que el 90% de los negocios no va a llegar o de los emprendimientos no va a llegar al 5.º año de vida. Más hechos. Solo el 12% de las personas que no poseen competencias emocionales buscan hacer y efectivamente hacen un entrenamiento para el desarrollo de dichas competencias. Esto es lo que tenemos en el mundo en este momento. Pocas personas, a pesar de la importancia que tiene la inteligencia emocional, pocas personas se decantan o se deciden por hacer de las competencias emocionales un objeto de entrenamiento, un objeto de formación. Aproximadamente, otro hecho, el 70% de las personas no han desarrollado ni desarrollarán competencias emocionales. Y esto es un drama porque ya sabemos de que contarán en más del 70% de nuestro éxito empresarial. Emprender es decidir.
Y es una decisión social, económica, personal y emocional diferente a la que toman muchas otras personas en el mundo. Por ejemplo, aquellas que deciden ser unos grandes, extraordinarios, fenomenalmente reconocidos empleados. Está muy bien, es una decisión digna. Yo tengo muchos amigos, uno de ellos inclusive con un puesto muy alto, muy elevado en una organización multinacional, que solamente a sus 55 o 56 años están esperando que se jubilarse para disfrutar de la vida conforme al dinero que han ido de alguna forma mereciendo en términos de pensiones a lo largo de su vida laboral. Está muy bien. Tengo otro amigo, por ejemplo, muy cercano, en donde pues ha tenido ciertos problemas de trabajo, de encontrar trabajo en los momentos actuales de crisis, pero su idea es conseguir el trabajo que sea para poder seguir cotizando a la seguridad social y que cuando llegue la época de jubilarse pueda vivir con sus 1.000 euros mensuales. Está fenomenal. Yo respeto enormemente todas estas decisiones. Un emprendedor no toma exactamente esas decisiones. Un emprendedor o emprendedora toma justo las decisiones opuestas. Es, voy a poner mi vida en riesgo. Había vivido cómodamente hasta ahora. Voy a vivir con todo el riesgo absoluto que tiene la vida. ¿Es emocionante? Sí, sí lo es. Pero eso es emprender. ¿Por qué? Porque el premio de emprender es muy superior al premio que puede dar cualquier situación en donde la seguridad es la garantía. Emprender no es seguro. Como ya hemos visto anteriormente, tiene enormes posibilidades de riesgo, pero la recompensa, que no es el llegar, sino el camino, es lo que vale la pena. Ser emprendedores acerca de tomar decisiones hasta que llegamos a ese objetivo valioso y que no todo el mundo en la sociedad se plantea. En realidad no existen buenas ni malas decisiones. Los emprendedores no son exitosos porque hayan tomado una buena decisión en un campo concreto o en un sector en donde había poca competencia y mucha oportunidad. Los emprendedores han tomado decisiones y luego han seguido la regla de las buenas decisiones, que son decisiones que se toman y que luego se hacen buenas con las decisiones que siguen a continuación y con las acciones que las sustentan. Nuestras decisiones, las que tomamos, no nada más de inicio, voy a tener este tipo de empresa, sino a lo largo de todo el proceso, esas decisiones dependen fundamentalmente de cómo nos sentimos, de nuestro estado emocional en el que nos encontramos consistentemente. Por lo tanto, para llegar a obtener el objetivo que estamos persiguiendo, tenemos que tomar buenas decisiones consistentes, lo cual implica que tenemos que aprender a desarrollar competencias emocionales, es decir, dominar las emociones y, por tanto, las decisiones. Voy a darte una pequeña introducción a la inteligencia emocional, que es todo ese compendio de competencias emocionales que nos permiten tomar las decisiones, que nos permiten a su vez llegar a los destinos u objetivos que nos ponemos en nuestras vidas de emprendedores. Y para entender un poco lo que significa el proceso de toma de decisiones, vamos a rápidamente a identificar algo que es de conocimiento ya común, que es un tópico común, que es la división de nuestro cerebro en sus dos partes, y es una división muy diferenciada en función de para qué sirve cada una de esas dos partes. Para efectos de este curso voy a utilizar como palabras no sinónimas, pero similares mente y cerebro, que no lo son, específicamente no lo son, pero no importa, ahora no nos vamos a meter en ese berenjenal. Vamos a hablar de mente y cerebro como si fueran lo mismo. Entonces, para efectos, vamos a pensar que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho con labores, con tareas muy diferenciadas. Hablemos en concreto del hemisferio izquierdo, lo que denominamos mente racional. Es donde nuestros procesos cognitivos están relacionados con las ciencias, las matemáticas, la lógica, la escritura, el lenguaje. Es lo que llamamos pensamiento lineal, es decir, A produce B, lo cual produce C. Es una concatenación de secuencias lógicas de causas y efectos. Nosotros notamos que nuestro hemisferio izquierdo está relacionado, porque bueno, así están cruzados los nervios del cuerpo, con la mano derecha. La mano derecha es la que está relacionada con el hemisferio izquierdo. Cuando una persona es diestra, es decir, su mano dominante es la derecha, quiere decir, no necesariamente es una cosa concluyente, pero probablemente quiere decir que trae un dominio
del hemisferio izquierdo, es decir, será una persona muy lógica, con ciertas aptitudes matemáticas para la escritura, el lenguaje, las ciencias y su pensamiento es muy lineal. En el caso específico del hemisferio derecho, que está obviamente relacionado con toda la parte izquierda de nuestro cuerpo, es lo que se conoce como pensamiento holístico o de totalidad. Aunque es verdad que ningún proceso cognitivo o ningún proceso holístico están absolutamente separados, hay interrelaciones neuronales, redes neuronales entre ambas mentes, la mente racional y la mente emocional. Sí hay una especialización y es la que quiero mencionar aquí. En el caso específico del hemisferio emocional o de la mente emocional, el derecho, es donde nosotros procesamos la fantasía, el genio, la creatividad, la música, las emociones y el arte. Cuando una persona, un empresario, un emprendedor, aprende todo lo relativo técnicamente para que su negocio funcione, está trabajando con el hemisferio izquierdo. Cuando se conecta con todo el proceso emocional de toma de decisiones, está trabajando con el hemisferio derecho. No hay, por lo tanto, un enfoque total dentro de lo que es el proceso de desarrollo y crecimiento de nuestro negocio, a menos que unamos las dos cosas, la mente racional y la mente emocional. En ese sentido, nosotros tenemos dos mediciones, por lo tanto, una que es la medición del cociente intelectual, que son herramientas que tenemos disponibles los psicólogos, y una medición del cociente emocional. Cociente quiere decir un número, y en términos concretos, pues estamos hablando del coeficiente o cociente intelectual y del coeficiente o cociente emocional. Entonces, hay personas que piensan o personas que han definido sus vidas como controladas por la lógica y se han olvidado un poco del aspecto emocional. La persona que más podemos relacionar con esto, quizá, tal vez, de manera fantasiosa, por supuesto, será el Dr. Spock de Star Trek, en donde por razones de raza o por razones de etnia, ha suprimido totalmente las emociones en su proceso de toma de decisiones. Y el personaje también fantasioso que más, digamos, admiración tiene por ese proceso de toma de decisiones es Sheldon Cooper de la famosa serie The Big Bang Theory. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos coeficientes son interesantes e importantes porque se tienen que complementar. ¿Qué pasa? El cociente intelectual mide la capacidad analítica. ¿Qué ocurre? Que no se transfiere a través de la capacitación o del entrenamiento o de la formación, es decir, aquel con el que naces es con el que te quedas. Se desarrolla, por supuesto, a través de la educación, pero no crece más. Y una vez adquirido su nivel máximo de desarrollo, permanece constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, el coeficiente o cociente emocional, que mide la capacidad emotiva de un sujeto, se transfiere en la socialización. Se puede aprender con la socialización, se desarrolla a través de estímulos educativos, es decir, tú no puedes hacer un curso de intelecto, pero sí puedes hacer un curso de inteligencia emocional y vas a aprender. Y una vez que lo adquieres en tu nivel máximo, no importa que hayas llegado a tu nivel máximo circunstancial, el mismo puede variar según las vivencias que puedas tener a lo largo de tu vida. ¿Por qué es importante entender el coeficiente emocional? ¿Por qué es importante meter todo lo que es el coeficiente emocional en nuestro proceso de tomas de decisiones? ¿Por qué no podemos dejar las emociones fuera de todo esto y sencillamente tomar decisiones lógicas? Bueno, yo te diría que en primer lugar porque la vida no funciona así. Pero es que además nuestro sistema nervioso, en su proceso lógico de toma de decisiones, tampoco funciona tan lógicamente. Verás, hace unos 100 millones de años aproximadamente, el cerebro de los homínidos o prehomínidos o mamíferos de aquella época no tenía una cosa que se llamaba neocorteza, se desarrolló a partir de hace 100 millones de años. La neocorteza es el representante de la lógica. ¿Por qué? Porque es nuestro almacén de experiencias, de aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje que se da nos permite tomar decisiones lógicas basadas en lo que hemos aprendido. Cuanto menos sabes, menos lógica es tu decisión. Cuanto más sabes, más lógica es tu decisión.
¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso a la hora de tomar decisiones? Bueno, no nada más con la lógica. ¿Por qué? Porque antes del neocórtex o de la neocorteza, nosotros tomábamos decisiones. O el cerebro de los mamíferos tenía que tomar decisiones, pero las decisiones que tomaba era para sobrevivir, igual que hoy en día. ¿Qué hacía sin una neocorteza? Que la neocorteza almacena recuerdos y experiencias, pero acuérdate, hace 100 millones de años el cerebro del mamífero no almacenaba experiencias, no almacenaba educación, no almacenaba aprendizaje, pero tomábamos decisiones. ¿Qué hacía nuestro cerebro? No el nuestro en concreto, los seres humanos no tenemos tantos millones de años, ni los prehomínidos tenemos tantos millones de años. Pero ¿qué hacía el cerebro del mamífero? Bueno, utilizaba una herramienta que se llama amígdala, y se le llama así porque amígdala en griego significa almendra, y esta amígdala para sobrevivir tomaba dos tipos de decisiones, que en términos muy generales se les llama la decisión de volar o luchar. Volar o luchar. Es decir, hace 100 millones de años nuestro cerebro decidía si huía o se enfrentaba, pero no había más. No había más oportunidades de comparar porque no había diferentes ruidos, digamos, almacenados con los cuales se establece. Si yo oigo un ruido hace 100 millones de años, oigo una rama que cruje detrás de mí, tengo dos opciones hace 100 millones de años. Mi amígdala me va a hacer o luchar o me va a hacer salir corriendo de ahí, volar. ¿Por qué? Porque no tengo, por ejemplo, el conocimiento que hoy en día tengo, de que oigo una rama crujir detrás de mí y yo puedo preguntarme, ¿ese crujido es del peso de un amigo que tengo que se llama Juan? O a lo mejor no, porque la calle en la que estoy no es exactamente donde Juan vive, a lo mejor es la de un ladrón. Entonces, antes de que yo luche o huya, tengo todo un proceso de toma de decisiones mucho más lento, donde mi cerebro acude a la neocorteza para buscar referencias y ya después tomo la decisión. ¿Qué ocurre? Que si es un ladrón ya me mató. Y si es Juan, se va a ofender porque no me di cuenta que era él. Es decir, el proceso de toma de decisiones hoy en día es más lento por todo el andamiaje intelectual que hemos ido generando en nuestros sistemas neurológicos, en nuestros cerebros, pero es mucho más preciso cuando unimos las dos cosas. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia emocional, una vez educada, representa el control de la amígdala que 100 millones de años después sigue funcionando. Y nos sigue haciendo tomar decisiones del tipo luchar o volar. ¿Qué ocurre? Digamos que yo tengo 18 años, 17, no sé, la edad que sea, pero estoy en el momento en que las mujeres me están gustando. O soy mujer y estoy en el momento en que los hombres me están gustando, que probablemente sea a una edad diferente, porque la biología así es de caprichosa. Y en ese momento, digamos en el caso concreto mío, que la mujer que me gusta, que es una chica que me gusta, esa chica se dirige a mí. En ese momento entro en tensión. Mi amígdala dice, hey, tu vida está en peligro. ¿Qué haces? ¿Luchas o huyes? Y te paralizas. Esa chica te dice, oye, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿O qué vas a hacer en la fiesta de graduación? O te hace una pregunta en la que te está insinuando que le gustaría estar contigo. Pero tú te bloqueas porque la amígdala ha emitido ciertos patrones de bloqueo, de defensa, que hacen que no digas nada. Y pierdes esa enorme y extraordinaria oportunidad. Lo mismo le pasa a los vendedores cuando se encuentran con un cliente que les hace una pregunta condenada y endemoniadamente difícil y no saben qué responder. ¿Qué ocurrió? Tuvieron lo que se conoce como un secuestro de amígdala. Inteligencia emocional es el proceso a través del cual nosotros educamos y domesticamos a la amígdala, para que las primeras decisiones, los primeros impulsos, como es el quedarte bloqueado, sean controlados de tal manera que nosotros podamos dar la respuesta correcta. Que sin duda alguna en ambos casos, en el de la chica que te pidió salir o en el del cliente que te hizo una pregunta endemoniadamente complicada, en ambos casos vamos a tener la respuesta, solamente que la vamos a tener 5 o 10 minutos después de que ya la respuesta no es válida, porque ya no la podemos dar.
Ahora, la amígdala puede reaccionar por exceso o por defecto. Estos dos ejemplos, estos dos casos que te acabo de mencionar son por defecto, es decir, dejamos de hacer lo que deberíamos haber hecho. Pero también puede ser por exceso. Es responder de forma agresiva ante cualquier estímulo externo para 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos después, una vez que lo hemos pensado, así lo decimos, ese es el lenguaje que usamos, darnos cuenta que sobrereaccionamos, que hicimos de más. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto la sobrereacción como la subreacción son dos aspectos específicos de la toma de decisiones que bloquean nuestra capacidad de tener éxito y que tienen que ver totalmente con la inteligencia emocional. Está el caso concreto que cuenta Napoleon Hill en su libro Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, del señor Derby, que invirtió todo el dinero suyo y de unos socios que reunió en Chicago, lo invirtió en San Francisco, en California, en la fiebre del oro. Encontraron oro en las primeras búsquedas que ellos hicieron, muy buena cantidad de oro, pero de repente la mina pareció agotarse. Buscaron aquí, buscaron allá, buscaron en el otro lado y finalmente su amígdala les dijo, antes de que sigas gastando dinero, huye. Y huyeron, le vendieron la mina a un geólogo que a 1 metro de donde habían dejado de escalar, encontró la veta de oro más grande de todo California. Es decir, y esta historia es auténtica y es verdadera. El punto importante es que a veces nos rendimos antes justo de cosechar los frutos de nuestro esfuerzo. Y en otras ocasiones nos mantenemos haciendo lo que ya no funciona. Eso tiene que ver no con el intelecto, sino con la inteligencia emocional. El coeficiente emocional y el coeficiente intelectual no se excluyen el uno al otro, son inteligencias complementarias. En una encuesta nacional en Estados Unidos sobre qué factores son más importantes a la hora de emprender, las aptitudes técnicas específicas, por ejemplo, saber cómo declarar impuestos, saber de administración de empresas, etc., son hoy en día menos importantes que la capacidad subyacente de aprender en el negocio nuevo. Es decir, si tú abres tu negocio con la apertura de aprender a aprender, va a ser más importante que todo el conocimiento que tengas respecto al negocio. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Ese lo puedes contratar. Por supuesto que tienes que ser un experto en lo que hace ese negocio, pero no en la administración del negocio. Después de esto, siguen saber escuchar y comunicarse oralmente. Es decir, competencias que son importantes para que un negocio prospere. Adaptarse y dar respuestas creativas ante obstáculos y reveses. Y hay más. Así que adicionalmente a las competencias que habíamos mencionado en la lámina anterior, los expertos encontraron que era importante tener dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para trabajar en pos de un objetivo, deseo de desarrollar la carrera, enorgullecerme de lo que he alcanzado, lo cual me permite tener efectividad grupal e interpersonal, espíritu de colaborar cuando estoy solo y cuando estoy acompañado de las personas que hacen que mi negocio crezca. Tengo que tener habilidad para negociar desacuerdos, tengo que ser efectivo en la organización que estoy creando, tengo que contribuir, deseo de contribuir a la sociedad y a mi grupo, tengo que tener potencial para el liderazgo para cuando yo no esté solo en el negocio que estoy emprendiendo. Todas estas competencias tienen que ver con la inteligencia emocional y estudio tras estudio determinan que son específicamente determinantes a la hora de definir el éxito. ¿Qué ocurre? El intelecto ayuda a llevar la parte contable, el plan de negocios, el marketing, la administración, pero el dominio emocional ayuda a autocontrolarse, a automotivarse, a vender, a crear e innovar, a vencer la frustración y a vencer el no. Que te aseguro, sin querer ser negativo, siendo preciso, que te vas a encontrar con muchos noes en tu vida. De emprendedor, por supuesto. Esto nos lleva a una definición de inteligencia emocional. Con todo lo que hemos visto, ya podemos definir lo que es la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos, de manejar bien nuestras emociones,
en nosotros mismos, pero también de manejar bien nuestras emociones en nuestras relaciones. Y esto es el final de la lección 1. En la lección 2 analizaremos cómo funciona la inteligencia emocional y nos meteremos no totalmente de lleno, pero sí suficientemente informativo y técnico en las 5 características de la inteligencia emocional. La sesión que viene es tremendamente divertida, interesante y valdrá la pena, porque al final de la misma podrás saber tu coeficiente emocional si realizas el cuestionario de inteligencia emocional y también recibirás un certificado por haber participado en este breve pero revelador curso. Gracias.